Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Y el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Carolina Albornet eh, para que la conozcan. Carolina es médico egresada de la Universidad de Oriente. Tiene posgrados en cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva. Ambos los hizo en la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene una maestría en educación. Es profesora de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Es adjunto coordinador de cirugía oncoplástica de la unidad de patología mamaria del Hospital Universitario de Caracas y además es miembro de las sociedades venezolanas de cirugía plástica y de mastología. Así que bienvenida, Carolina, a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar una serie con Carolina en la cual vamos a hablar sobre procedimientos estéticos. Y hoy vamos a comenzar con la mastoplastia, pero antes de comenzar con esto, quiero decirles que esto va a ser una serie, van a ser varios podcasts y vamos a comenzar con esta primera. Entonces, la pregunta de rigor es, Carolina, ¿qué es la mastoplastia? Bueno, la mastoplastia, definida como, o sea, netamente es cualquier cirugía que se realice en la mama, ¿ok? Puede haber mastoplastia o también como nosotros le llamamos mamoplastia de aumento, reducción, mastopexia, etcétera. Pero la mamoplastia es cualquier cirugía que se realiza en la mama. Ok, ya que adelantaste eso, entonces, ¿cuáles son los tipos de mastoplastia que hay? Bueno, los tipos de mastoplastia o las más comunes que realizamos son la mamoplastia de aumento, que normalmente se realiza o más frecuentemente se realiza con el uso de implantes mamarios, la mamoplastia reductora, que no es más que reducción del tejido mamario, la mastopexia, que es una cirugía de lo que las pacientes comúnmente llaman levantamiento de la mama, ¿ok? Cuando es una mama que está caída, y las mamoplastias con fines reconstructivos en aquellas pacientes que han sido sometidas a cirugías por cáncer de mama o alguna otra patología mamaria que implique una pérdida parcial o total de la mama. Perfecto, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre mastoplastia de aumento. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios para el procedimiento? ¿Qué criterios tiene que tener? Porque no todo el mundo que te pide va a tu consultorio y te dice, doctora, yo quiero hacerme una mastoplastia de aumento. No todas ellas tú le puedes complacer y decirle, sí, te la voy a hacer. Debe haber algunos criterios que tienen que llenar, por ejemplo, criterios de edad, etcétera. ¿Cuáles son esos criterios que tiene que tener esa persona para poder un cirujano plástico como tú hacerle una mastoplastia de aumento? Ok, la mamoplastia de aumento se puede realizar en cualquier paciente que lo requiera, pero tiene que cumplir ciertos criterios, como lo es, por ejemplo, la edad. Yo, por ejemplo, no opero pacientes que sean menores de edad, pacientes menores de 18 años de edad, o aquellas pacientes muy jóvenes, pero que no tengan por lo menos 5 años después de la menarquia o el inicio de las menstruaciones. ¿Por qué? Porque durante esos primeros 4 o 5 años después del inicio de las menstruaciones es cuando la mama va a alcanzar su desarrollo. Entonces nosotros no podemos hacer una mamoplastia de aumento en una paciente de 18 años, pero que, por ejemplo, se desarrolló a los 16. No, ¿por qué? Porque a los 18 años todavía esa mama está en desarrollo, todavía esa mama está en crecimiento. Entonces, no debo, ¿ok? No debo realizar ningún procedimiento quirúrgico en esa mama. Entonces, eso sería uno de los, quizás de los principales requisitos, ¿ok? Saber a qué edad se desarrolló, cuántos años tiene de su desarrollo y si ya esa mama completó su crecimiento, además de ser mayor de edad. El segundo requisito es que esa mama esté sana. O sea, la paciente tiene que tener sus estudios previos, bien sea de un ultrasonido mamario, si es menor de 35 años, o una mamografía y ultrasonido si es mayor de 35 años. Si esa mama se encuentra completamente sana, esa mama puede ser, se le puede realizar un procedimiento de una mamoplastia de aumento. También en aquellas pacientes que lo requieran, pero que su mama tenga las condiciones para realizarlo. Por ejemplo, si yo tengo unas mamas que son muy grandes ya de por sí o que están caídas,
yo a esa mamá no le puedo colocar además unos implantes, porque bien lejos de lograr un efecto armónico, lo que vamos a lograr es que esa mama se caiga más, otorgue más peso y como consecuencia, quizás al momento no, pero con los años esa paciente va a pensar o va a sufrir, perdón, de problemas cervicales, problemas dorsales, etc. Entonces, quizás lo principal es la edad y que esa mama esté sana. Carolina, ¿hace falta o en algunos casos ustedes pueden pedir una evaluación psicológica para de alguna manera garantizar las expectativas de la persona, que sean unas expectativas realistas y que hay estabilidad emocional pues para lo que ella está exigiendo? ¿Ha habido casos o en qué casos ustedes pueden apoyarse en una evaluación psicológica para que no haya inconvenientes después que se haga ese procedimiento? Bueno, tanto como evaluación psicológica al inicio no. Por ejemplo, si es una paciente que va a su primera mamoplastia de aumento, donde ella tiene claro cuáles son sus expectativas, cuáles son sus resultados, cuáles son el tipo de cicatriz que hay que realizar y todo eso, no. Pero aquellas pacientes, y sí las hemos tenido, donde por ejemplo, se operan ahorita con un cirujano, no quedaron conformes y a los 6 meses quieren volverse a operar. Y hay cirujanos que las operan y no quedaron conformes y quieren otra opinión. Y entonces ya cuando tú tienes una mama que en un año, año y medio ha sufrido 2, 3 procedimientos quirúrgicos porque la paciente todavía no está conforme, y sin embargo uno ve que los resultados pues son bastante aceptables o bastante consonos con la realidad, esa paciente debería ir a una evaluación adicional. ¿Por qué? Porque esa paciente probablemente tiene dismorfofobia, esa paciente quizás nunca va a estar conforme con lo que le estemos realizando. Entonces es una paciente que va a tender a complicarse, porque cuando uno hace más de 2, 3 procedimientos en una mama, ya el riesgo de complicaciones son mayores. Y si no esperamos los lapsos para poder reintervenir una mama, pues los riesgos de complicaciones aumentan considerablemente. Entonces, ese tipo de pacientes debe ir a una evaluación adicional para conocer cuáles son sus expectativas, que quizás ella no tiene una conciencia real de su cuerpo y entonces eso trae como consecuencia que haga una demanda de procedimientos que no les conviene realizarse. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la preparación, Carolina. Por supuesto, ya tú hablaste que hay que hacer una consulta médica inicial con el cirujano plástico. La paciente va a tu consultorio, tú la ¿Okay? evalúas. Ahora, ¿qué pruebas se le piden? Ya hablaste del ultrasonido mamario. ¿Hay algunas otras pruebas, test de laboratorio que hay que pedirle? Y si la persona está consumiendo algún tipo de medicación, ¿cuál de ese tipo de medicación debería suspender antes de la cirugía? Si la paciente fuma, ¿qué pasa y qué consejo le vas a dar tú antes de la intervención? ¿Debe ir esa persona en ayunos en el día que va a ir a la cirugía? ¿Cuál es la preparación para el procedimiento? Ok, como todo procedimiento quirúrgico, evidentemente lleva una historia clínica donde ahí se recogen todo lo que son todos sus antecedentes, tanto médicos como quirúrgicos, ¿ok? Medicamentos que toma de manera habitual, cirugías previas, patologías previas. Y de acuerdo a lo que se vaya a realizar, pues hay medicamentos, por ejemplo, los medicamentos anticoagulantes, sabemos que esos hay que suspenderlos por lo menos una semana antes de cualquier procedimiento quirúrgico para evitar sangramientos intra o postoperatorio. Las pacientes que fuman, pacientes con antecedentes de hipertensión, de diabetes, evidentemente tienen que tener controlados tanto sus cifras tensionales como su glicemia. ¿Por qué? Porque toda paciente que, por ejemplo, sea diabética y no tenga un buen control de su glicemia, tiene complicaciones adicionales en el postoperatorio como mayor riesgo de infección. Entonces, son pacientes que si conocemos y le hacemos una buena historia clínica, un buen interrogatorio, pues vamos a saber cuáles son sus patologías de base y ir claro a la cirugía y hablarle también a la paciente de cuáles son sus posibles complicaciones y que no hay que apurar una cirugía estética si no está compensada su enfermedad de base. ¿Okay? Siempre tiene que priorizar la salud del paciente. Entonces, con la historia clínica y sabiendo eso, ya tenemos sus enfermedades y sus condiciones basales. Le pedimos todo su perfil preoperatorio, ¿ok? Que incluye evidentemente hematología, glicemia, creatinina, electrolito, HbDRL,
perfil de patologías hepáticas como hepatitis A, B y C, ¿ok? Que eso también hay que solicitarlo, y un examen básico de orina. Muchos pacientes dicen, pero ¿por qué un examen de orina? Y hay que considerar que cualquier paciente que tenga una infección de orina, así sea subclínica, así el paciente diga, pero es que yo no siento nada, y sin embargo en los exámenes salga que hay una infección urinaria, ese paciente debe tratarse esa infección urinaria con antibióticos antes de ir a cualquier procedimiento quirúrgico estético, sobre todo en cirugías mamarias, porque se ha visto que pacientes con infecciones urinarias tienen un mayor riesgo de complicaciones de infecciones en el postoperatorio. Entonces tenemos que evitar eso. Además de eso, cuando se trata de mama, por supuesto, ultrasonido y mamografía, que tienen que tener menos de un año de habérselas realizado para saber, como ya dijimos, que esa mama está sana. Si esa mamografía o ese ultrasonido llegase a presentar alguna eventualidad, una lesión, esa paciente debe ir entonces también a una evaluación por el mastólogo para que descarte que esa mama tiene alguna lesión que pueda ser de origen maligno. ¿Okay? Además de eso, por supuesto, su evaluación cardiovascular preoperatoria, que la realiza un internista o un cardiólogo, evaluación por endocrino si lo requiere porque hay alguna condición como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, etc. O sea, todas esas evaluaciones suplementarias, neumonología, por ejemplo, si la paciente fuma, tiene que tener una evaluación neumonológica, debería dejar el hábito tabáquico mínimo un mes antes de que ella planifique que se va a operar, y una evaluación por el neumonólogo donde diga que también se puede operar y de sus recomendaciones en el pre, trans y postoperatorio. Y con respecto a los medicamentos, recordarles que si está tomando anticoagulantes o está tomando aspirina, Exacto, esos medicamentos la van a poner en riesgo a hacer hematomas en el sí. postoperatorio y hay que consultar con su médico, pues tratante de la patología y ver en qué posibilidad y cuándo hay que suspender esos medicamentos antes de la cirugía. Ahora bien, fíjate, vamos a ir poco a poco. Hay varias maneras de abordar la mama para poner la prótesis. Entonces vamos a hablar primero de las incisiones, o sea, la abertura de la piel y de los tejidos que están bajo la piel para colocar la prótesis. Hay varias técnicas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que más se usan y qué ventajas tienen una y qué desventajas tienen? ¿Y cuál es la que con más frecuencia ustedes usan? ¿Por qué eligen O- una en un paciente? ¿Por qué eligen otra en otro paciente? ok, el abordaje de la mama va a depender de las características de esa mama. Por ejemplo, si es una paciente, digamos, 20, 25 años, una mama que no ha tenido cirugías previas, una mama pequeña y que se le va a colocar un implante, si ella tiene unas areolas de un tamaño suficiente como para poder introducir el implante por vía areolar, se hace una incisión periareolar. Quiere decir que la incisión es alrededor de la areola. ¿Okay? Generalmente es periareolar inferior. ¿Okay? Si es una areola muy pequeñita, en una mama que también es pequeña, una mama que no tiene tosis, quiere decir que es una mama que no está caída, que es una mama que está firme, nosotros podemos incluso hacer un abordaje inframamario. ¿Qué quiere decir esto? Que el abordaje se hace mediante una incisión en, cerca del surco submamario. Entonces, eso nos va a evitar cicatrices que se realicen o que sean visibles alrededor de la areola, y un abordaje para poder colocar el implante, bien sea en el plano prepectoral o en el plano retropectoral. ¿Okay? Ahora, en aquellas pacientes donde hay cierto grado de caída de la mama, donde es una cirugía que quizás ya es su segunda o tercera cirugía, o es un cambio de implante, ahí yo siempre se los explico que las incisiones van a depender de qué tanta piel le sobra a la paciente. ¿Por qué? Porque si es una paciente que tiene unas mamas, lo que uno llama unas mamas tóxicas, unas mamas caídas, yo no le puedo hacer solamente un abordaje alrededor de la areola, porque todo ese tejido remanente que está abajo no lo voy a quitar. Y si no lo quito, al inicio la paciente va a decir, ok, estoy bien, pero en un año esa mama va a volver a caer, porque los tejidos tienen su peso y la piel que sobra va a seguir sobrando. Nunca un implante va a compensar una mama caída que le sobra piel, nunca. ¿Ok? Y entonces, y eso lo hemos visto con la experiencia y con los años, que las pacientes dicen, no, es que yo no quiero una cicatriz vertical, que yo no quiero una cicatriz en T, o que yo no quiero un antes, por ejemplo. Pero yo les explico, yo te hago una cicatriz alrededor de la areola y te coloco un implante.
Si yo no quito todo ese tejido remanente que está abajo, esa piel que te está sobrando, en un año esa piel se va a volver a caer y vas a volver a tener otra vez la mama caída y vas a regresar para decir, se me volvió a caer la mama, entonces me tengo que volver a operar. Entonces vamos a ahorrarnos esa cirugía quitando esa piel y ese tejido que sobra y que le otorga peso adicional a la mama. Entonces, en esos casos, yo lo que le ofrezco a los pacientes es una herida alrededor de la areola, quizás para reducir el tamaño de la areola, una incisión vertical y una, lo que uno llama una T invertida. Y su única función es quitar la piel que sobra y cerrar los planos y quitar ese tejido que me está generando peso en la mama para volver a tener una mama en su lugar, o sea, una mama que va a estar en un lugar estéticamente más agradable para la paciente. El implante va a cumplir su función, que es aportar escote y volumen, sin que esa mama en un año la tengamos caída. Entonces, básicamente, esas son las incisiones que hacemos. Bueno, y está obviamente la que es el ancla, pero el ancla se usa principalmente para aquellas mamoplastias de reducción, donde sobra mucho tejido, donde sobra mucha piel, y el ancla, ¿por qué dicen un ancla? Porque la herida es alrededor de la areola vertical y la horizontal no se limita a unos 5 o 6 centímetros, sino que va por todo el surco submamario, simulando lo que es un ancla. Entonces, básicamente esas son las incisiones que hacemos que van a estar de acuerdo a las características originales de cómo esté esa mama antes de la cirugía. Ok, ahora en segundo lugar es la prótesis. Entonces, hay Ok, diferentes tipos de prótesis. Ustedes la clasifican según el relleno, o sea, el material contenido dentro de la prótesis, luego exacto, según la forma de la prótesis, la textura también de la prótesis y lo que se llama el perfil de la prótesis. ¿Cuáles son exacto. los criterios y cuáles son las desventajas de una o de otra? Se ha hablado, hay mucho mito acerca de la relación entre ciertos sustancias que contienen la prótesis y cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la prótesis que ustedes más están utilizando? ¿Cuál es el criterio de ustedes para elegir el tipo de prótesis? Ok. En cuanto a los implantes, tenemos que hay, si los clasificamos de acuerdo a su sustancia de relleno, están los implantes de gel de silicón, que son los que más se utilizan a nivel mundial, por decirlo así, los implantes de relleno de solución salina y los implantes mixtos, que tienen una parte de silicón y una parte de solución salina. La ventaja de los implantes de silicón es que cuando son colocados, la consistencia de la mama es como más natural. Cuando son implantes rellenos netamente de solución salina, la desventaja es que a veces los pacientes sienten como si tuvieran unas bolsas de agua. ¿Ok? Pero cuando tenemos estos implantes, que son los que más hay actualmente, por ejemplo en los Estados Unidos, que son aquellos que son parte de silicón y a su vez se les puede rellenar con solución salina. La ventaja es que ese relleno adicional, mayor o menor de solución salina, nos puede aportar un volumen adicional una vez que ya está colocado el implante. ¿Ok? No es como el implante de silicón que tiene un volumen 300 cc, son 300 cc. En cambio, con estos de solución salina, ellos vienen parcialmente rellenos de silicón, o sea, tienen como un perfil preestablecido y las vamos rellenando adicionalmente con solución salina. Y eso podemos decir, ah, bueno, originalmente él tiene una capacidad de 400, pero yo lo voy a rellenar hasta 300. Y ya, y ese sería su volumen final. En cuanto a la superficie, estos implantes pueden ser de superficie lisa, superficie microtexturizada y superficie texturizada. Sin embargo, ya desde hace unos años se han descubierto que la mayoría de las casas comerciales ya no tienen implantes de solución eh, de superficie texturizada, macrotexturizada. ¿Y esto se debe a qué? Esto se debe a la relación que ya se estableció desde hace también unos años entre los implantes de superficie texturizada y un tipo de cáncer que es de la cápsula, específicamente, que es el linfoma de células gigantes. Entonces ya se estableció que estos implantes de superficie texturizada, con ese contacto con la cápsula, podían desarrollar este tipo. Entonces, y también se estableció que la cura era sencillamente quitar el implante y quitar esa cápsula. Ya la mayoría de los que fabrican implantes solo están haciendo implantes de superficie lisa y de superficie microtexturizada. ¿Ok? Ya los implantes de superficie macrotexturizada o texturizada ya no se están fabricando
en prácticamente ninguna de las casas comerciales a nivel mundial. Entonces, actualmente solo contamos con lisos y microtexturizados, ¿ok? Que los microtexturizados son como una superficie, como un terciopelo, son una superficie bien suave. No tiene no tiene esa porosidad que tenía el implante texturizado anteriormente. Y en cuanto a la forma, tenemos los implantes redondos, que quizás son los que más se colocan. Tenemos los implantes anatómicos. Los implantes anatómicos también se utilizan más, por ejemplo, en diferentes regiones. Aquí en Venezuela utilizamos principalmente, o casi que lo que más utilizamos son implantes redondos. Los implantes anatómicos van prácticamente destinados a pacientes para cirugías reconstructivas donde la otra mama no se opera. Y en Estados Unidos, en países como Brasil y en algunos lugares de Europa, sí se sigue utilizando bastante el implante anatómico por las preferencias de las pacientes. ¿Okay? Pero las latinas siguen prefiriendo los implantes redondos por el tema del escote. Que el implante redondo pues proporciona un escote más redondo y más sexy, por decirlo de una manera, que lo prefieren más las pacientes latinoamericanas. ¿Okay? Y lo otro que me preguntabas que era en cuanto a las proyecciones de los implantes. Tenemos implantes de perfil moderado, de perfil alto y de perfil extra alto. ¿Okay? Y esto lo único que va a variar es la relación entre el ancho del implante y lo que él proyecta. Los implantes de proyección extra alta, pues evidentemente tienen una base más angosta y mayor proyección, son también los que más utilizamos. Los implantes de perfil moderado y perfil alto los destinamos, por ejemplo, aquí lo usamos más para cirugías reconstructivas, donde necesitamos más anchura que proyección, ¿ok? Para poder armonizar y simetrizar con la mama contralateral en pacientes que fueron sometidas a cáncer, a una mastectomía por cáncer de mama. Pero prácticamente lo que más utilizamos son implantes de perfil extra alto. Ok, y una consideración más ahí. Al final, el, la elección de la prótesis es algo que se hace en consenso entre el cirujano y la paciente, porque la paciente puede elegir o obtener información. Hoy en día la persona va a Google y doctor Google le informa todo lo que quiere saber, ya va con una información previa o alguna amiga, algún familiar le da alguna información, pero no siempre se puede cumplir las expectativas porque digamos, el cirujano plástico en algún momento puede desaconsejar ese tipo de prótesis, como tú dijiste, porque unas son mejores en el caso de mamoplastia de aumento y otras son más indicadas para cuando vas a hacer mamoplastia de reducción, pues, o reconstructiva. Entonces, Sí, al final es un consenso que va a haber porque las expectativas de lo que quiere la paciente no siempre tú lo puedes cumplir, es cierto, ¿no? exacto. Exacto, por ejemplo, si me llega una paciente, por ejemplo, que mide 1,60 m, que pesa 55 kilos, con textura delgada, de un tórax angosto y quiere colocarse 600 cc de implante, evidentemente yo no se lo recomiendo. Y no se lo recomiendo porque no le caben, ¿ok? Porque un implante de 500, 450, 500, 600 cc es un implante cuya base es de 12, 13 centímetros. Entonces, una paciente con esas características no se le puede colocar ese implante sin alterar visiblemente su morfología en algo que no va a ser bonito, sino que va a ser más bien grotesco. Entonces, uno le aconseja al paciente, no, miran, por esto, no. O sea, tienes unas mamas pequeñas, tienes un tórax angosto, eres una paciente pequeña, no te podemos colocar 600 cc. Entonces, ahí uno explicándole a la paciente, pues uno llega a un consenso, mira, te conviene tal volumen, 350, 380. ¿Por qué? Porque a veces las pacientes llegan al consultorio y dicen, es que mi amiga se puso tanto, es que a fulanita se puso 500 y le quedaron bonitas. Entonces yo quiero algo igual. Entonces yo le digo, pero ¿cómo eran las mamas de ella antes de colocarse los 500? O sea, no todas las pacientes son iguales, no todas las mamas son iguales, no todos los tórax son iguales. Por eso es que nosotros no podemos estandarizar la colocación o el volumen de los implantes como una receta de cocina porque no lo es. Eso depende de cada paciente, de lo que ella requiera, de lo que quiere y de lo que pueda. Entonces, no es lo mismo querer
que poder. Yo puedo querer colocarme 500, pero lo que me caben son 350 para quedar armónica y quedar bonita. Entonces, ahí es cuando uno llega al consenso y la mayor parte de las pacientes lo acepta y lo entiende, que es lo que más le convenga para tener un cuerpo bonito y no algo grotesco o algo que después se le va a ver que no, como que se le va a ver demasiado operada, porque esa es la otra. Las pacientes quieren a veces colocarse implantes muy grandes, pero que no se me note. Es imposible, pues siempre se va a notar que hay un procedimiento quirúrgico, pero lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que debe ser un resultado estéticamente armonioso, estéticamente bonito, no algo grotesco ni algo exagerado. Ok, y otras consideraciones en el momento de elegir la prótesis, Carolina, estaría, por ejemplo, el estilo de vida de la persona. Si la persona tiene un estilo de vida muy activo, eso pudiera dirigir a ustedes a un cierto tipo de prótesis. Y lo otro es el presupuesto que tenga la paciente, porque me imagino que unas son más costosas que otras, ¿no? Bueno, el costo de los implantes va a depender más de la marca que Ah, ok. de la superficie de la proyección, etcétera. ¿Ok? O sea, hay varias casas comerciales y cada casa comercial pues tiene su costo en cuanto a los implantes. Pero dentro de una misma casa comercial, tanto las lisas como las microtexturizadas a veces cuestan lo mismo. En otras casas comerciales, las microtexturizadas son un poco más costosas que las lisas. Entonces, ¿de qué depende que una paciente vaya con implantes lisos, implantes microtexturizados? Puede ser, uno de los criterios es si es la primera vez que se coloca implante o es un cambio de implante. Cuando es una paciente por primera vez, realmente se prefiere colocar implantes lisos, pero si el médico le gusta colocar implantes microtexturizados, no hay ningún problema. Cuando es un recambio, cuando la paciente viene a una segunda cirugía para cambiarse esos implantes mamarios, yo particularmente prefiero cambiarlos por unos microtexturizados siempre. ¿Ok? Este, ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta que después de los 10 o 15 años, ya la mayoría de los pacientes desarrolló cierto grado de contractura capsular. ¿Qué es la contractura capsular? Es ese engrosamiento de la cápsula que rodea el implante. Entonces se ha demostrado que los implantes microtexturizados disminuyen considerablemente la posibilidad de realizar una contractura capsular o de ese engrosamiento exagerado de la cápsula, mientras que los implantes lisos tienden a hacer más contracturas capsulares. Entonces, cuando uno hace un recambio, como ya esa paciente tiene una cápsula y a veces uno lo que hace es un remodelado de ese bolsillo, es preferible colocar implantes microtexturizados. Pero cuando es por primera vez, realmente puede ser liso o puede ser microtexturizado. En cuanto al estilo de vida de la paciente, realmente no hay un estilo de vida que nos diga si se usa uno u otro. Pero, por ejemplo, pacientes que hacen ejercicio muy de alto impacto, aquellas pacientes que hacen TRX, este tipo de cosas, se prefiere colocar implantes microtexturizados y no lisos porque los implantes lisos tienden a girarse o tienen el riesgo más de girarse dentro del bolsillo. Y si son pacientes que hacen ejercicios de alto impacto, por ejemplo, eso lo hemos visto en pacientes que hacen TRX, CrossFit, ese tipo de ejercicio, puede el implante voltearse. Y cuando se le realizan los estudios, incluso en un radiólogo experto puede ver que el implante está volteado. ¿Por qué? Y el paciente de repente dice, es que estaba bien y de repente la mama se me puso extraña, se me cambió su morfología, está como extraña, está como cuadrada. Y eso lo vemos en cuando el implante se voltea. Perfecto. Ahora vamos al sitio de colocación, que es el tercer paso. Hay Ok. 4 sitios para colocarlo, ya sea subglandular, submuscular, el dual, el plano dual o lo que se llama el subfacial. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, a grosso modo, de cada uno de ellos y cuál es el criterio que usan ustedes para colocarlo en uno u otro sitio? Ok, para colocar implantes subglandulares se prefiere que sean pacientes con unas mamas que no tengan caída, ¿ok? Y que tengan tejido suficiente para aportarle una cobertura al implante. Si es unas mamas muy pequeñas con muy poquito tejido mamario, nosotros no deberíamos colocar un implante retromamario exclusivamente. ¿Por qué? Porque esa paciente al poco tiempo se va a tocar el implante de manera muy superficial. Entonces, ahí es preferible usar un plano o subfacial o retropectoral, que es el que más usamos. Que nosotros el que más usamos es el retropectoral.
¿Cuál es la ventaja del retropectoral? Que le estamos ofreciendo al implante una cobertura adicional de músculo, o sea, tiene el tejido mamario, tiene la fascia y también tiene el músculo. Y eso hace que el implante pues tenga una mejor cobertura, menor riesgo a que ese implante se palpe o se toque con el tiempo, ¿ok? Por debajo de la piel y adicionalmente a que el riesgo de extrusión, que quiere decir que, es que si se abre alguna herida, pues el implante se salga, pues se va a ver disminuido cuando nosotros usamos pues el plano retropectoral. ¿Cuál es la desventaja? Pues la evolución en el postoperatorio inmediato, las pacientes que se colocan los implantes por el plano retromamario no tienen dolor, ¿ok? No hay, y la recuperación es, entre comillas, más rápida. Aquellas pacientes que se le colocan los implantes por detrás del músculo pectoral tienen más dolor. ¿Por qué? Porque ese implante y esa abrir ese músculo y disecar o abrir ese espacio por detrás del músculo va a generar una lesión en el músculo y una lesión que genera dolor. Yo siempre le digo a las pacientes, te va a doler como si tuvieras un desgarro, como si estuvieses corriendo y te desgarraste un músculo de la pierna. Bueno, ese dolor es más o menos el equivalente al dolor que vas a presentar a nivel de las mamas porque es tal cual, o sea, es el músculo pectoral que se desgarró, porque si el músculo estaba así y le metimos un implante, ahora el músculo está así. Entonces ese músculo se va a poner muy duro, va a doler, pero más o menos ese dolor dura 4 o 5 días. Ya después del quinto día y con el uso de medicamentos, por supuesto, relajantes musculares y analgésicos, ya prácticamente el dolor va a disminuir considerablemente en un 70-80% y la paciente pues ya no se va a quejar de tanta molestia. Entonces, esa quizás sería para mí la única desventaja de colocarlo detrás del músculo es la evolución del dolor postoperatorio. Y también, que también lo podemos ver, pero en el tiempo, es que cuando están los implantes por detrás del músculo, si la paciente sufre de aumentos y disminuciones bruscas de peso, sabemos que la mama crece y disminuye de peso junto con el peso corporal porque la mama tiene un componente de grasa importante. Entonces, cuando los implantes están por detrás del músculo, a veces llegan pacientes con una doble mama. ¿Qué es una doble mama? Que vamos a ver el implante en donde tiene que estar detrás del músculo y el resto de la mama hacia adelante va a estar caído. Entonces, eso se ve en aquellas pacientes que hacen tosis importantes en el postoperatorio. Cuando los implantes están retroglandulares, si la mama se cae, el implante se va a caer con todo y mama, o sea, se cae como en bloque. Ahí no va a haber, y si una paciente que no utiliza un adecuado brasier, pues ese implante que se va a encontrar por detrás de la mama le va a conferir un peso adicional a la mama y las posibilidades de que esa glándula pues caiga también son mayores. Entonces, como vemos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas tanto uno como otro plano. A veces, sencillamente, es preferencias del cirujano. Hay cirujanos que les gusta colocar los implantes retromamarios, subfaciales o biplanar, y hay cirujanos que les gusta colocar netamente detrás del músculo. Eso va a depender a veces del gusto del cirujano. Y Carolina, definitivamente para la evaluación de la mama que debe hacerse cada año, y eso es la recomendación que se da para prevención de cáncer de mama, y más frecuentemente en aquellas personas que tienen factores de riesgo, por supuesto. Para la evaluación de la mama, el implante submuscular es el mejor, porque permite, no va a interferir con la evaluación de la mama, ya sea por ultrasonido o por la mamografía. Estando retromuscular, pues permite una evaluación correcta de la mama. ¿No es así? Bueno, cuando se coloca retromamario o prepectoral, sí se va a poder también realizar la evaluación, pero el implante puede molestar más a la hora de tratar de hacer la exclusión del mismo en la mamografía, porque sabemos que cuando se hace una mamografía con implante, se toman las proyecciones con el implante y después se hacen unas proyecciones adicionales cuya función es separar el implante hacia atrás y comprimir la mama. Entonces, cuando el implante está por delante del músculo, esa maniobra es un poco más complicada. Sin embargo, cuando está por detrás, la ventaja es que el músculo nos ayuda a separar ese implante y poder evaluar mejor lo que es la mama, desde el músculo hacia adelante. Entonces, sí, cuando está retropectoral es más fácil evaluar la mama, aunque quizás las pacientes dicen que el dolor es exactamente el mismo al hacer la compresión, bien sea adelante o detrás, pero
si puede conferir quizás al radiólogo mejor visual de la glándula por completo cuando tenemos la interposición del músculo. Ok. Para terminar, dos preguntas más. ¿Cuáles son las complicaciones o cuáles pueden ser las complicaciones de esta intervención y cuáles son las contraindicaciones? Ok, las complicaciones más frecuentes tenemos que la formación de hematomas y seromas que se da en aquellos casos donde son mamas que quizás tienen mucho componente graso y hay que quitar mucho tejido y se produce más inflamación local en la glándula. ¿Ok? Entonces, en esos casos siempre tratamos de dejar drenaje. ¿Para qué? Para evitar esa, esas complicaciones como formación de hematomas y seromas. Sin embargo, en aquellas mamas que son mamas pequeñitas, donde el implante se coloca, por ejemplo, por la vía del surco submamario y donde uno no diseca tanto la mama, esas complicaciones realmente prácticamente no las vemos. ¿Okay? Pero en aquellas mamas donde hay que trabajar más, donde hay que quitar tejido, donde hay que quitar piel, donde en general se trabaja más el tejido mamario, ahí sí las podemos evitar con el uso apropiado de los drenajes. Otras complicaciones que evidentemente son peores, por decirlo de alguna manera, son aquellos casos donde hay necrosis de los tejidos, que quiere decir muerte de los tejidos, de la areola o de alguna parte de la piel, ¿ok? Y eso se ve o más frecuente se puede ver en aquellas pacientes donde ya es una segunda, tercera, cuarta cirugía sobre la mama, donde aquí unas pacientes fumadoras es donde se puede ver con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque sabemos que en pacientes que fuman o pacientes que son diabéticas, pues la microcirculación que se encuentra en todo el organismo está comprometida y la mama pues no escapa de ello. Y aquellos vasos, pequeños vasos que llegan alrededor de la areola y que van a suplirle esa irrigación, pueden verse comprometidos en una cirugía y si hay alguna alteración, pues evidentemente las complicaciones hay mayor riesgo. En estos casos, por ejemplo, particularmente yo a toda paciente que va a una cirugía de una mastopexia, ya es una cicatriz más grande, o aquellas pacientes que tienen antecedentes de haber fumado, o aquellas pacientes diabéticas, o aquellas pacientes con mamas muy grandes donde hubo que quitar mucho tejido, a todas le indico cámara hiperbárica en el postoperatorio para tratar de minimizar el riesgo de estas necrosis, estas isquemias de cualquier zona de la mama. Y la otra complicación que también la consideramos pues nefasta es la extrusión del implante porque se abran las heridas. Entonces, aquella paciente con mala cicatrización o porque hubo una infección, que también es una complicación en el postoperatorio, y no hubo un buen cierre de las heridas y por alguna circunstancia se abre esa herida, existe un riesgo a que ese implante pues se asome por esa herida. Y si esto ocurre, pues ese implante hay que retirarlo. Un implante, nosotros nunca debemos resuturar una herida, aunque no esté infectada, nunca debemos resuturar una herida donde estuvo un implante expuesto, porque ese implante ya se contaminó. ¿Ok? Recordemos que los implantes son un cuerpo extraño que nosotros estamos introduciendo dentro del organismo. Entonces, si ese cuerpo extraño, si esa estuvo expuesto a la superficie de la piel, ahí hay bacterias y ese implante pues se va a contaminar. Entonces nosotros no debemos resuturar, sino retirar el implante, esperar un tiempo prudencial a que eso mejore las condiciones y se puede colocar otro implante ahí en esa mama. Y esas son las principales pues complicaciones de las cirugías mamarias. Las Perdón, contraindicaciones, Carolina, rápidamente y a largo plazo, pero solamente para mencionarlas, hay otras ah, complicaciones. a largo plazo, las Sí, contracturas capsulares es la más frecuente, que como ok. ya dije antes, se ve más o menos después de los 10 años, la mitad o casi el 80% de los pacientes desarrollan algún grado de contractura capsular. Mientras más grande sea el volumen y mayor tiempo tenga ese implante colocado, mayor es el riesgo de contractura capsular. ¿Cómo lo detecta la paciente? Porque la paciente le duele, le va a comenzar a ver que la mama se le está poniendo más dura y comienza a generar dolor. Esos son signos de contractura capsular. Podemos tener pacientes que tienen 15 años, 20 años con los implantes y esos implantes siguen teniendo una cápsula blandita, ¿ok? Este, no se sabe realmente qué pacientes van a desarrollar o no una contractura capsular, pero después de los 10 años, cualquier paciente
puede desarrollarlo. Se habla que más de un 30% lo desarrolla antes de los 10 años y después de los 10 años, pues mucho, mucho más. La ruptura del implante es una complicación La ruptura frecuente. del implante, nosotros no lo definimos como una complicación, por lo menos, pero sí, porque los implantes, si son implantes de buena calidad, no deberían romperse, Ok. ¿ok? A menos que hablemos de implantes de hace 25 años. Los implantes de hace 20, 25 años no tenían la tecnología que tienen los implantes de ahora, los implantes de hace 5, 6, 7 años. ¿Por qué? Porque estos implantes de ahora, sus capas que cubren ese implante, algunas tienen 3, 4 láminas y entonces eso le confiere al implante una resistencia importante. Una resistencia que si nosotros colocamos ese implante, le pasamos un carro por encima, le metemos un tacón, ese implante no se debería romper. Entonces, si el implante no tiene un defecto de fábrica, es raro que nosotros consigamos un implante de estas nuevas generaciones ROD. Sin embargo, implantes de hace 15, 20 años sí pueden por desgaste de su superficie, por este desgaste de lo que es alrededor del sello del implante, podemos ver rupturas de los mismos al momento de que se realice su mamografía, su ultrasonido o al momento de retirarlo. Yo he visto estudios que están normales y al momento de retirar el implante está roto. O que digan que está roto y cuando lo retiramos, pues resulta que era como un falso positivo en el sentido de que el implante lo que estaba era plegado y no estaba roto. Con respecto a las contraindicaciones, sabemos que hay contraindicaciones absolutas. Hay personas que no se le puede poner definitivamente un implante aunque lo quieran, y hay consideraciones, contraindicaciones relativas. Rápidamente dinos las más importantes. Ok, las contraindicaciones, o sea, a qué paciente yo no le colocaría implantes mamarios? A aquellas pacientes con enfermedades autoinmunes reconocidas. Por ejemplo, una paciente que fue diagnosticada con lupus, no se le debería colocar un implante mamario. ¿Por qué? Porque sabemos que un implante mamario es un cuerpo extraño, como ya lo dije, y eso genera una reacción antígeno-anticuerpo, como lo genera cualquier cuerpo extraño. Entonces, estas pacientes con alteraciones de su inmunidad pues pueden generar síntomas o pueden generar cuadros y complicaciones de su enfermedad de base. Entonces, esas pacientes no deberían ser sometidas a una mamoplastia de aumento. Aquellas pacientes con diagnóstico, evidentemente, de alguna enfermedad mamaria o alguna infección, por ejemplo, también lo hemos visto últimamente, un aumento de pacientes con infecciones por tuberculosis. Aquí en Venezuela hemos visto por histoplasmosis, por hongo. Esas pacientes, aunque lo requieran, si tienen una enfermedad también de base ya propia de su mama, no deberían someterse a una mamoplastia de aumento. Ni aquellas pacientes con evidentes problemas tanto circulatorios, vasculares, ¿ok? U otras patologías de base que me vayan a traer complicaciones severas en el postoperatorio. Ya. Ok, entonces aquellas otras pacientes en las que tampoco se debería hacer una mamoplastia de aumento, por ejemplo, hasta mejorar sus condiciones, no es una contraindicación absoluta, sino relativa, son aquellas pacientes con enfermedades de base que no estén controladas, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, pacientes con hábito tabáquico crónico y acentuado, donde sabemos que puede haber pues alteraciones de la microcirculación y aquellas pacientes donde tengan cualquier otra patología de la mama que no esté resuelta. Hasta que esas patologías pues no estén resueltas, no debemos realizar una mamoplastia de aumento. Y en aquellas pacientes que hayan tenido antecedentes de cáncer de mama y que hayan recibido radioterapia a nivel de la pared o de la mama remanente, si es que no le quitaron toda la mama, pues también no es una contraindicación la colocación de los implantes, pero tiene mucho mayor riesgo de hacer contractura capsular que aquellas pacientes que no hayan recibido ningún tipo de radioterapia localizada. Pero bueno, como sabemos, todos son contraindicaciones relativas y que podemos, en el tiempo, si las condiciones de la paciente son las adecuadas, se puede operar. Bueno, no me queda más que agradecerte, Carolina, tu presencia aquí en Medicina y Algo Más Podcast en esta primera entrega sobre lo que son procedimientos estéticos. Y la siguiente parte vamos a tocar el tema de la mastoplastia de reducción, mastopexia y mastoplastia reconstructiva. Y después
vamos a hablar de otros procedimientos estéticos. No solamente nos vamos a quedar enfocados en la mama, sino que vamos a ir a otros. Entonces, no Chévere. me queda más que agradecerte, Carolina, tu presencia aquí en Medicina, en el podcast Medicina y algo más podcast. Y nada, nos vemos la próxima semana para hacer nuestro próximo podcast. Chévere, doctor. Muchísimas gracias a usted por la invitación.